Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo unas recomendaciones para que podáis aprender idiomas de una manera más eficaz. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Definir un objetivo claro desde el principio. Uno de los factores más determinantes en el aprendizaje de un idioma es tener un objetivo claro y bien definido. No basta con decir quiero aprender inglés o quiero estudiar francés, ya que estos objetivos son demasiado generales y pueden generar frustración al no saber por dónde empezar. En cambio, establecer metas concretas permite orientar el proceso de aprendizaje y seleccionar los contenidos adecuados. Por ejemplo, aprender un idioma para viajar implica priorizar expresiones básicas, comprensión oral y vocabulario cotidiano, mientras que aprenderlo con fines académicos requiere dominar estructuras gramaticales complejas y terminología específica. El lingüista Stephen Krashen subraya que el aprendizaje es más eficaz cuando el contenido resulta comprensible y relevante para el estudiante. Según su teoría del input comprensible, las personas adquieren mejor un idioma cuando el material está ligeramente por encima de su nivel, pero sigue siendo significativo. En este sentido, un objetivo claro permite seleccionar ese tipo de contenido. Por ejemplo, un estudiante que desea trabajar en turismo puede centrarse en diálogos reales de atención al cliente, lo que hará que el aprendizaje sea más útil y motivador. Así, definir metas específicas no solo organiza el estudio, sino que también incrementa la eficacia del proceso. Practicar todos los días, aunque sea poco tiempo. La constancia es uno de los pilares fundamentales en el aprendizaje de idiomas. Desde la psicología cognitiva se sabe que el cerebro retiene mejor la información cuando se expone a ella de manera frecuente y distribuida en el tiempo, en lugar de concentrarla en secciones largas y esporádicas. Este principio, conocido como práctica distribuida, demuestra que estudiar un idioma durante 15 o 20 minutos diarios puede ser mucho más efectivo que dedicar varias horas una vez por semana. La razón de esto es que el aprendizaje lingüístico implica la formación de conexiones neuronales que necesitan reforzarse de manera continua. Cada vez que una persona repasa vocabulario, escucha una conversación o practica una estructura gramatical, está fortaleciendo esas conexiones. Por ejemplo, alguien que escucha un podcast en inglés todos los días, aunque no entienda todo, empieza a familiarizarse con los sonidos, la entonación y las estructuras del idioma. Con el tiempo, esa exposición constante produce mejoras significativas en la comprensión. Además, la práctica diaria ayuda a convertir el aprendizaje en un hábito, lo que reduce el esfuerzo necesario para mantener la disciplina. En lugar de depender de la motivación ocasional, el estudio se integra en la rutina diaria, aumentando así la probabilidad de éxito a largo plazo. Rodearse del idioma mediante la inmersión. La inmersión lingüística es uno de los métodos más eficaces para aprender un idioma, ya que reproduce de manera artificial el entorno en el que se adquiere la lengua materna. Consiste en exponerse al idioma de forma constante, incluso sin comprenderlo completamente. Esto permite que el cerebro comience a identificar patrones, sonidos y estructuras de manera natural. De acuerdo con Stephen Krashen, la adquisición del lenguaje ocurre cuando el estudiante recibe suficiente input comprensible. Esto no significa entender cada palabra, sino captar el significado general del mensaje. Por ejemplo, ver una serie en versión original con subtítulos en el mismo idioma permite asociar sonidos con palabras escritas, lo que facilita el aprendizaje. Un ejemplo práctico de inversión es cambiar el idioma del teléfono móvil o seguir cuentas en redes sociales en el idioma que se está aprendiendo.
Aunque al principio puede resultar difícil, con el tiempo el cerebro se adapta y comienza a reconocer términos familiares. Este tipo de exposición constante acelera el proceso de aprendizaje y mejora la comprensión de manera significativa. Aprender vocabulario en contexto. Uno de los errores más comunes en el aprendizaje de idiomas es memorizar listas de palabras aisladas. Aunque esta técnica puede ser útil a corto plazo, no suele ser eficaz para el uso real del idioma. El cerebro humano está diseñado para recordar información contextualizada, es decir, palabras que aparecen dentro de una situación o una frase concreta. Aprender vocabulario en contexto permite comprender no solo el significado de una palabra, sino también su uso, su connotación y su relación con otras palabras. Por ejemplo, aprender la palabra run de forma aislada no proporciona suficiente información. En cambio, aprender frases como I run every morning o she's running late ayuda a entender sus diferentes usos. Además, el contexto facilita la memoria porque crea asociaciones significativas. Cuando una palabra se vincula a una imagen, una acción o una experiencia, es más fácil recordarla. Por esta razón, muchos métodos modernos de aprendizaje de idiomas se centran en el uso de frases completas en lugar de listas de vocabulario. Hablar desde el primer día. Hablar es una de las habilidades más importantes en el aprendizaje de un idioma y también una de las más difíciles de desarrollar si se retrasa demasiado. Muchas personas cometen el error de esperar a tener un nivel avanzado antes de empezar a hablar, lo que limita su progreso. El uso activo del idioma obliga al cerebro a recuperar información, construir frases y adaptarse a la interacción en tiempo real. Este proceso es esencial para desarrollar fluidez. Incluso con un vocabulario limitado, es posible comunicarse utilizando estructuras simples. Por ejemplo, frases como My name is, I like, I want, permiten empezar a hablar desde el primer día. Además, hablar permite recibir retroalimentación inmediata, lo que facilita la corrección de errores. Este proceso de prueba y error es fundamental en el aprendizaje. A medida que el estudiante gana confianza, su capacidad de expresión mejora progresivamente. No tener miedo a equivocarse. El miedo al error es uno de los principales obstáculos en el aprendizaje de idiomas. Sin embargo, desde la perspectiva lingüística, los errores son una parte natural y necesaria del proceso. El lingüista Noam Chomsky ha señalado que el lenguaje se desarrolla mediante la experimentación y la formulación de hipótesis. Cuando una persona comete un error, en realidad está poniendo a prueba su conocimiento del idioma. Por ejemplo, decir she goes to school en lugar de she goes to school muestra que el estudiante ha comprendido la estructura básica, pero aún no domina la conjugación. Al recibir corrección, ajusta su conocimiento y mejora. Aceptar los errores como parte del aprendizaje reduce la ansiedad y facilita la práctica. Las personas que no temen equivocarse suelen progresar más rápido porque utilizan el idioma con mayor frecuencia. Combinar diferentes habilidades lingüísticas. El aprendizaje de un idioma implica desarrollar varias habilidades simultáneamente: escuchar, hablar, leer y escribir. Estas habilidades están interconectadas y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, escuchar ayuda a mejorar la pronunciación, mientras que leer amplía el vocabulario. Un enfoque equilibrado permite un aprendizaje más completo. Por ejemplo, un estudiante puede leer un artículo, escuchar un audio relacionado, escribir un resumen y finalmente comentar el contenido en voz alta. Este tipo de práctica integrada favorece la comprensión profunda del idioma.
Además, trabajar diferentes habilidades evita el aprendizaje pasivo. Muchas personas comprenden un idioma, pero no pueden hablarlo porque no han practicado la producción oral. Por ello, es importante dedicar tiempo a cada una de las competencias lingüísticas. Utilizar aplicaciones y tecnología. Las herramientas digitales han revolucionado el aprendizaje de idiomas al hacerlo más accesible y flexible. Aplicaciones como Duolingo o Anki utilizan principios científicos como la repetición espaciada para mejorar la memoria. Estas plataformas permiten practicar en cualquier momento, recibir retroalimentación inmediata y adaptar el aprendizaje al nivel del usuario. Por ejemplo, Anki muestra tarjetas de vocabulario en intervalos estratégicos para evitar el olvido, lo que optimiza la retención a largo plazo. Además, la tecnología ofrece acceso a recursos auténticos como vídeos, podcasts y artículos, lo que facilita la inmersión lingüística. Sin embargo, es importante utilizar estas herramientas como complemento, no como único método de aprendizaje. Practicar con personas reales. El lenguaje es una herramienta social, por lo que su aprendizaje debe incluir interacción con otras personas. Hablar con hablantes nativos o con otros estudiantes permite practicar el idioma en situaciones reales y desarrollar habilidades comunicativas. La interacción real obliga a adaptarse a diferentes acentos, ritmos de habla y estilos de comunicación. Además, permite aprender expresiones naturales que no siempre aparecen en los libros de texto. Por ejemplo, participar en intercambios de idiomas o clases de conversación puede mejorar significativamente la fluidez. Incluso una conversación semanal puede tener un impacto notable en el progreso del estudiante. Ser paciente y constante. Aprender un idioma es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. No existen métodos rápidos que garanticen resultados inmediatos. El progreso suele ser gradual y no siempre lineal, lo que puede generar frustración. Sin embargo, la constancia es clave. Cada pequeño avance contribuye al progreso general. Por ejemplo, entender una frase en una película o mantener una conversación básica son logros importantes que indican progreso. La paciencia permite aceptar los momentos de estancamiento como parte del proceso. Con el tiempo, los esfuerzos acumulados se traducen en mejoras significativas en la comprensión y la expresión. Aprender pronunciación desde el principio. Uno de los aspectos más importantes y a menudo descuidados en el aprendizaje de idiomas es la pronunciación. Muchas personas se centran en la gramática o el vocabulario y dejan la pronunciación para más adelante. Pero esto puede generar hábitos difíciles de corregir. Desde la lingüística aplicada se sabe que los primeros contactos con un idioma influyen significativamente en la forma en que se internalizan sus sonidos. El lingüista Stephen Krashen ha señalado que la exposición temprana a modelos correctos de pronunciación es clave para adquirir una competencia fonológica adecuada. Esto se debe a que el cerebro humano desarrolla patrones auditivos que luego utiliza para producir sonidos. Si estos patrones son incorrectos desde el inicio, la corrección posterior requiere un esfuerzo considerable. Por ejemplo, muchos estudiantes de inglés tienen dificultad con sonidos como th, como en think, porque no existe en su lengua materna. Si no se practica correctamente desde el principio, es probable que se sustituya por otros sonidos, think o think, lo que puede afectar a la comprensión. Por esta razón, escuchar y repetir activamente desde el inicio, imitando la entonación, el ritmo y los sonidos, es una estrategia fundamental para lograr una comunicación efectiva. Utilizar la repetición espaciada. La memoria humana funciona de manera selectiva. Tiende a olvidar la información que no se revisa con frecuencia. Sin embargo,
La investigación en psicología cognitiva ha demostrado que la repetición en intervalos estratégicos puede mejorar significativamente la retención a largo plazo. Este método, conocido como repetición espaciada, consiste en revisar la información justo antes de que sea olvidada. Herramientas como Anki se basan en este principio. Estas aplicaciones presentan palabras o frases en momentos específicos para reforzar la memoria de manera eficiente. En lugar de estudiar todo el contenido repetidamente, el sistema se centra en aquello que el estudiante está a punto de olvidar. Por ejemplo, una palabra nueva puede revisarse el mismo día, luego al día siguiente, después a los 3 días y posteriormente a la semana. Este proceso optimiza el esfuerzo y evita la sobrecarga de información. A largo plazo, la repetición espaciada permite consolidar grandes cantidades de vocabulario de forma más duradera que los métodos tradicionales de memorización. Pensar directamente en el idioma. Uno de los grandes obstáculos en el aprendizaje de idiomas es la tendencia a traducir mentalmente desde la lengua materna. Este proceso ralentiza la comunicación y dificulta la fluidez. Para alcanzar un nivel avanzado, es fundamental aprender a pensar directamente en el idioma que se está estudiando. El psicólogo lingüista Steven Pinker ha explicado que el lenguaje no es simplemente un sistema de traducción, sino una herramienta de pensamiento. Según él, el lenguaje es una ventana a la mente, lo que implica que cada idioma ofrece una forma particular de estructurar las ideas. Pensar en el idioma significa asociar palabras directamente con conceptos, imágenes o experiencias, sin pasar por la traducción. Por ejemplo, al ver una casa, en lugar de pensar casa igual house, el estudiante debería activar directamente la palabra house. Este cambio requiere práctica, pero permite una comunicación más rápida y natural. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a procesar el idioma de forma automática, lo que facilita la fluidez y reduce el esfuerzo cognitivo. Aprender frases útiles en lugar de reglas abstractas. Aunque la gramática es importante, centrarse exclusivamente en reglas puede resultar poco práctico, especialmente en las primeras etapas del aprendizaje. En cambio, aprender frases completas permite comunicarse desde el principio y comprender cómo funciona el idioma en situaciones reales. El enfoque comunicativo en la enseñanza de idiomas defiende que el lenguaje se aprende mejor cuando se utiliza en contextos reales. En este sentido, memorizar expresiones como "How are you?", "Can you help me?" o "I would like" permite interactuar de forma inmediata. Por ejemplo, una persona que aprende la frase "How much does it cost?" puede utilizarla en múltiples situaciones sin necesidad de conocer toda la estructura gramatical subyacente. Con el tiempo, estas frases sirven como base para comprender y construir nuevas estructuras. Este enfoque no elimina la importancia de la gramática, pero la introduce de manera gradual y contextualizada, lo que facilita su comprensión y aplicación. Por ejemplo, una persona que aprende la frase "How much does it cost?" puede utilizarla en múltiples situaciones sin necesidad de conocer toda la estructura gramatical subyacente. Con el tiempo, estas frases sirven como base para comprender y construir nuevas estructuras. Este enfoque no elimina la importancia de la gramática, pero la introduce de manera gradual y contextualizada, lo que facilita su comprensión y aplicación. Mantener la motivación mediante contenidos interesantes. La motivación es uno de los factores más influyentes en el aprendizaje de idiomas. Un estudiante motivado tiende a dedicar más tiempo, persistir ante las dificultades y disfrutar del proceso. Por el contrario, la falta de interés puede provocar abandono. Según Stephen Krashen, la motivación está estrechamente relacionada con la eficacia del aprendizaje. En su teoría del filtro afectivo, explica que factores como el interés, la confianza y la ansiedad influyen en la capacidad de adquirir un idioma.
Por ejemplo, una persona interesada en la música puede aprender inglés escuchando canciones y analizando sus letras. Del mismo modo, alguien apasionado por el cine puede mejorar su comprensión viendo películas en versión original. Elegir contenidos atractivos transforma el aprendizaje en una actividad placentera, lo que aumenta la constancia y mejora los resultados. Establecer rutinas de estudio. La creación de hábitos es fundamental para el aprendizaje a largo plazo. Establecer una rutina permite automatizar el proceso de estudio y reducir la dependencia de la motivación. Desde la psicología del comportamiento, se sabe que los hábitos se forman mediante la repetición constante en un contexto determinado. Por ejemplo, estudiar todos los días a la misma hora ayuda al cerebro a asociar ese momento con la actividad de aprendizaje. Una rutina puede incluir diferentes actividades, como escuchar un audio por la mañana, repasar vocabulario por la tarde y leer antes de dormir. Este enfoque distribuye el aprendizaje y evita la fatiga. Además, las rutinas permiten mantener el progreso incluso en momentos de baja motivación, lo que es clave para alcanzar resultados a largo plazo. Escribir regularmente. La escritura es una herramienta poderosa para consolidar el aprendizaje de un idioma. A diferencia de la comprensión, que puede ser pasiva, escribir requiere organizar ideas, seleccionar vocabulario y aplicar reglas gramaticales de forma activa. Este proceso favorece la reflexión sobre el lenguaje y ayuda a identificar errores. Por ejemplo, escribir un diario en el idioma que se está aprendiendo permite practicar estructuras básicas y desarrollar fluidez escrita. Además, la escritura refuerza la memoria, ya que implica un procesamiento más profundo de la información. Al redactar frases, el estudiante no solo recuerda palabras, sino que también aprende a utilizarlas correctamente en contexto. Con el tiempo, esta práctica contribuye a mejorar tanto la expresión escrita como la oral. Repetir en voz alta. La repetición en voz alta es una técnica sencilla pero muy eficaz para mejorar la pronunciación y la fluidez. Al repetir frases, el estudiante entrena los músculos del habla y se familiariza con los sonidos del idioma. Este método también refuerza la memoria auditiva, ya que combina la escucha con la producción oral. Por ejemplo, escuchar una frase y repetirla varias veces ayuda a interiorizar su estructura y su ritmo. Muchos expertos recomiendan técnicas como el shadowing, que consiste en repetir lo que se escucha casi simultáneamente. Este ejercicio mejora la entonación, la velocidad y la comprensión auditiva. Con la práctica, la repetición en voz alta permite automatizar el uso del idioma y reducir el esfuerzo necesario para hablar. Sumergirse en la cultura del idioma. El idioma y la cultura están profundamente interrelacionados. Aprender una lengua implica también comprender las costumbres, valores y formas de vida de las personas que la hablan. El filósofo y escritor Umberto Eco afirmó que la lengua de Europa es la traducción, destacando la importancia del intercambio cultural en el aprendizaje lingüístico. Por ejemplo, entender expresiones idiomáticas o referencias culturales requiere conocer el contexto en el que se utilizan. Ver películas, leer libros o conocer la gastronomía de un país permite comprender mejor el idioma. Esta conexión cultural hace que el aprendizaje sea más significativo y facilita la memorización, ya que las palabras se asocian a experiencias concretas. Disfrutar del proceso de aprendizaje. Finalmente, uno de los factores más importantes en el aprendizaje de idiomas es disfrutar del proceso. Cuando el aprendizaje se percibe como una obligación, es más difícil mantener la constancia. En cambio, cuando se convierte en una actividad placentera, el progreso es más natural. Según Stephen Krashen, las emociones influyen directamente en la capacidad de aprender. Un estado emocional positivo reduce el filtro afectivo y facilita la adquisición del lenguaje. Por ejemplo,
Aprender a través de juegos, música o conversaciones agradables puede transformar el proceso en una experiencia enriquecedora. Cada pequeño logro, entender una frase, mantener una conversación o leer un texto, genera satisfacción y refuerza la motivación. En última instancia, disfrutar del aprendizaje no solo mejora los resultados, sino que también convierte el proceso en una experiencia personal valiosa y duradera. En resumen, ¿cómo aprender lenguas extranjeras de forma eficaz y realista? El aprendizaje de lenguas extranjeras es un proceso complejo que no puede reducirse a una única fórmula ni a métodos rápidos o soluciones universales. No se trata únicamente de memorizar vocabulario o dominar reglas gramaticales, sino de desarrollar una competencia comunicativa real que permita comprender y expresarse en contextos diversos. Uno de los aspectos más importantes es asumir que el aprendizaje de idiomas es un proceso progresivo y acumulativo. No existen atajos inmediatos ni resultados instantáneos, sino una evolución gradual basada en la exposición constante, la práctica deliberada y la consolidación de conocimientos a lo largo del tiempo. En este sentido, la constancia y la regularidad resultan más determinantes que la intensidad puntual. Estudiar un poco cada día, exponerse al idioma de forma frecuente y mantener el contacto con la lengua, a largo plazo son estrategias mucho más eficaces que los esfuerzos esporádicos. Asimismo, es fundamental adoptar un enfoque activo del aprendizaje. El idioma no debe limitarse a ser un objeto de estudio, sino una herramienta de uso real. Hablar, escribir, escuchar y leer en contextos significativos permite transformar el conocimiento teórico en habilidad práctica. En este proceso, los errores desempeñan un papel esencial, ya que forman parte del desarrollo natural de la competencia lingüística. Lejos de ser un obstáculo, equivocarse es una oportunidad para ajustar y perfeccionar el aprendizaje. Otro elemento clave es la motivación. Tal como subraya Stephen Krashen en su teoría del filtro afectivo, factores como el interés, la confianza y la actitud influyen directamente en la capacidad de adquirir un idioma. Por ello, integrar el aprendizaje en actividades agradables, como ver películas, escuchar música o conversar con otras personas, no solo aumenta la motivación, sino que también favorece una exposición más natural y efectiva al idioma. Además, aprender una lengua extranjera implica necesariamente entrar en contacto con la cultura que la acompaña. El idioma no es un sistema aislado, sino una manifestación de valores, costumbres y formas de pensar. Comprender este contexto cultural permite interpretar mejor los significados, utilizar el lenguaje con mayor precisión y desarrollar una competencia comunicativa más completa. En este sentido, el aprendizaje lingüístico se convierte también en una. Desde un punto de vista práctico, el uso de estrategias variadas como la repetición espaciada, la inmersión, la interacción social o el uso de herramientas digitales permite optimizar el proceso de aprendizaje. Cada una de estas técnicas responde a diferentes aspectos del funcionamiento cognitivo y contribuye a reforzar la memoria, la comprensión y la producción lingüística. La combinación equilibrada de estas estrategias es, por tanto, más eficaz que la dependencia de un único método. Finalmente, aprender idiomas de forma realista implica aceptar que el dominio completo de una lengua es un objetivo a largo plazo y que el progreso se produce de manera gradual. La fluidez no aparece de forma repentina, sino como resultado de la acumulación de experiencias lingüísticas. En este sentido, es importante valorar los pequeños avances y reconocer que cada paso, por pequeño que parezca, contribuye al desarrollo global de la competencia comunicativa. En conclusión, aprender lenguas extranjeras de manera eficaz no depende de la existencia de un método perfecto, sino de la aplicación constante de principios sólidos, práctica regular, exposición continua, uso activo del idioma, motivación personal y apertura cultural.
Cuando estos elementos se integran de forma coherente, el aprendizaje deja de ser una tarea abstracta y se convierte en una experiencia dinámica, significativa y profundamente enriquecedora. Bueno, estos han sido algunos consejos para aprender de forma eficaz y realista lenguas extranjeras. Si estáis aprendiendo idiomas, no dejéis de llevar a la práctica estos consejos. Bueno, esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo. Cuidad mucho. Chao. Adiós.